Buenas tardes, Vic. Buenas. Bueno, estábamos trabajando con la teoría de la utilidad, donde es parte de la conducta del consumidor, y en este caso decíamos que la utilidad total lo que nos reflejaba era la satisfacción total que tiene un consumidor al obtener. Apagan el micrófono los compañeros que van entrando. Entonces decíamos que la utilidad total, ¿verdad?, se caracteriza porque es la satisfacción o bienestar que puede recibir un consumidor al consumir unidades producidas de un bien o servicio, y que tiene algunas fases. Primero es creciente, llega a un punto de inflexión que luego sigue creciendo, pero a una tasa decreciente. Esa satisfacción se llega a saturar en un punto máximo, y luego si las unidades consumidas aumentan, entonces esa utilidad total cae. Esas son las fases principales cuando trabajamos con la utilidad total y asumimos que es cardinal, es decir, estamos asumiendo que esa utilidad total la vamos a medir en términos de útiles. En el caso de la utilidad marginal, es la utilidad o satisfacción extra o adicional que recibe el consumidor por cada unidad de bien consumido. Entonces, al principio, la utilidad extra o adicional puede crecer, llegar a un punto máximo. Ese punto máximo coincide con el punto de inflexión de la utilidad total. De ahí en adelante, del punto máximo de la utilidad marginal, aunque tiene valores positivos, cae hasta convertirse en cero, significando que usted puede aumentar el número de unidades consumidas del bien y ya no le va a ofrecer ninguna satisfacción, ¿verdad? Su satisfacción ya quedó en cero porque usted ya llegó al punto de saturación. Entonces, en la utilidad marginal se hace cero. Cuando cae la utilidad total, entonces la utilidad marginal se vuelve negativa, lo que lo convierte en una insatisfacción o en una desutilidad por parte del consumidor. Entonces, esas eran las fases más o menos en que nosotros habíamos identificado en la teoría de la utilidad cardinal, ¿verdad?, donde se divide en una utilidad total y utilidad marginal. Y esta teoría, pues, surgía una ley donde comienza cuando la utilidad marginal empieza a decaer. Desde el punto máximo de la utilidad marginal en adelante, esta flecha que tenemos acá, nos refleja que la utilidad marginal decrece. Es decir, cada consumo que usted haga adicional de un bien le va a ir dando una satisfacción cada vez menos, hasta hacerse cero, y si es posible, volverse negativo o que se convierta en una insatisfacción o desutilidad. Entonces, este modelo, que tiene varios aspectos importantes que sirven para entender el comportamiento del consumidor y que nos van a llevar hacia lo que es la demanda, entonces tiene varias características que fue lo que analizamos en la última clase. Ahora, íbamos a hacer un ejercicio para explicar esto, que era un consumidor de pizza. Entonces, el consumidor de pizza, pues nos dan esta tablita, la tabla 4.7, donde por simbología Q sub Y es la cantidad de porciones o de piezas de pedazos de pizza que él consume, ¿verdad?, que la persona consume. Y acá va a reflejar la satisfacción que recibe al consumir cada pedazo de pizza en términos de útiles. Entonces, cuando él no consume nada, pues no recibe satisfacción. Al consumir un pedazo de pizza, él recibe 4 útiles. Es la unidad de medida que estamos utilizando ficticia para medir el grado de satisfacción o bienestar del consumidor. Cuando él consume 2, entonces su satisfacción sube a 14. Cuando él consume 3 pedazos de pizza, su satisfacción sube a 20, 4 a 24, 5 a 26, 6 a 26 y 7 a 24.
Entonces, con esta tabla, nosotros lo que hacemos es calcular la utilidad o satisfacción marginal, que es la utilidad adicional que recibe el consumidor por cada pedazo de pizza adicional que él come. Entonces, nosotros habíamos hablado de unas fórmulas. La función de utilidad, ¿verdad?, es la satisfacción o utilidad está en función del número de unidades consumidas, que en este caso sería el número de porciones de pizzas que él está consumiendo. Entonces, para calcular la utilidad marginal o adicional, se utiliza esta fórmula, que el triángulo significa variación o cambio. Entonces, este es un cambio en la utilidad total cuando cambia el consumo de las unidades consumidas. En este caso sería cada pieza adicional o cada porción adicional de pizza que él come. Entonces, para ver el ejemplo, aquí en esta tabla, pues aquí repetimos la cantidad del bien, que la llamamos bien Y, cantidades de bien Y, que significa las unidades de pizza consumidas, la satisfacción total, que está medido en términos de útiles, y agregamos el concepto de utilidad marginal. Entonces, la utilidad marginal, ¿cómo es que la vamos a obtener? Mediante esta fórmula. Es el cambio de la utilidad total, es decir, la utilidad posterior menos la utilidad anterior, dividida entre la cantidad de pizza consumida menos la anterior. Entonces, para el primer punto, como tenemos acá, para calcular la primera utilidad marginal, entonces restamos. Utilidad total posterior es 4 útiles menos 0. Aquí tenemos 4 menos 0. Entonces es igual a 4. Eso es lo que va en el numerador. Y una pizza menos 0 pizza, 1 menos 0 es 1. Entonces eso va en el denominador. Entonces el cambio de la utilidad total entre el cambio del consumo de pizza, 4 entre 1 es igual a 4. Entonces por eso nos da una utilidad marginal, ¿verdad? Acá, igual a 4. Si hacemos el siguiente punto, entonces el bienestar posterior es 14. Entonces sería 14, ¿verdad?, menos 4, que es el anterior. Entonces 14 menos 4 nos da un cambio en la utilidad total de 10. Y eso lo voy a dividir entre 2 pizzas que él come posteriormente, menos una que fue la anterior, 2 menos 1, 1. Entonces 10 entre 1 nos da una utilidad marginal o adicional de 10 unidades. De esa forma, entonces nosotros vamos haciendo el cálculo para cada uno de los demás consumos de pizza hasta llegar a 7 porciones de pizza, que es lo que está manifestándose en el ejemplo. Entonces, para entenderlo mejor, el ejemplo e identificar los puntos importantes y el mensaje que tiene esta teoría, lo vamos a desarrollar este ejemplo en Excel. Entonces, vamos a pasarnos a el ejercicio en Excel, que el ejercicio pues ya está resuelto, ¿verdad? Yo se lo subí ahí a su plataforma, pero yo lo voy a volver a hacer para que usted sepa bien de dónde saco cada uno de los datos. Entonces, ahí ya está resuelto y todo, ya cuando está estudiando ya va a saber usted de dónde salió todo, pero ahorita yo se lo voy a hacer de nuevo, en otra hoja. Entonces, vamos a abrir una hojita nueva, ¿verdad? Y entonces aquí voy a pasar la tablita que aparecía en la diapositiva, voy a copiarla para tener los datos que me dicen ahí. Esta es la tablita. Entonces ahí, en la tablita, dice las cantidades de pizza consumidas y el bienestar o utilidad total que recibe en términos de útiles este consumidor. Entonces, la primera recomendación es que nosotros vamos a colocar en columnas, aquí solo lo voy a copiar, estos valores. Vamos a colocar en columnas, ¿verdad? Voy a copiar acá, aquí abajo, en la hoja 3, donde lo estoy haciendo de nuevo,
voy a copiar la variable porciones de pizza en la primera columna y la utilidad total en términos de útil en la segunda columna. ¿Por qué voy a hacerlo así? Voy a borrar el sombreado, porque eso lo voy a explicar después. Entonces vamos a darlo todo sin sombreado, todo en blanco, sin relleno. Entonces, nosotros vamos a trabajar con un gráfico, que el gráfico se llama XY. Entonces, el gráfico XY significa que en el eje de las X, o sea, de las abscisas, usted va a colocar las cantidades consumidas de este consumidor. En este caso, las porciones de pizza. Entonces, por eso coloco de primera las porciones de pizza, porque esta representa la variable X, que es la que va a ir en el eje de las X o en el eje de las abscisas. Luego, colocamos como segunda columna las satisfacción o utilidad total en términos de útiles que recibe este consumidor, ¿verdad? Esta información se le tendría que dar. Entonces, para medir cuánto es la satisfacción total que recibe este consumidor. Entonces, utilidad total es la variable que va en el eje de las ordenadas, o sea, en el eje de la Y, para que nos salga bien el gráfico que nosotros andamos buscando de la utilidad total. Entonces, acá lo único que hice fue copiar, si usted se fija, Q de Y, este 0, 1, 2, 3 hasta 7, aquí están copiados. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esas son las unidades de pizzas consumidas. Luego, la utilidad total, ¿verdad? Cuyos resultados son 0, 4, 14 hasta 24 útiles. 0, 4, 14, 20, 24, 26, 26 y 24 útiles. Entonces, esta es la información. Entonces, primera recomendación, usted, la variable X va de primera, que es las cantidades consumidas del bien que usted va a analizar. Y en la segunda columna es la variable que va a ir en el eje de la Y o en el eje de las ordenadas, ¿verdad? Que va a representar la utilidad total, que está medida en la unidad ficticia de útiles. Entonces, ahí simplemente copié los datos. Con esos datos que tengo ahí, entonces yo hago mi gráfica de utilidad total, ¿verdad? Esos son los datos que necesito para hacer la primera parte de la utilidad total. Entonces, relleno toda la información, ¿verdad? Toda la información, y me voy a insertar, y me voy aquí al gráfico de estos puntitos. Esta que está aquí de gráfico de puntos, que es un diagrama que se le llama diagrama de dispersión. Y usted va a escoger el diagrama que está no en puntos, sino que está ya graficado, como este. Ya tira la gráfica. Entonces, escogemos ese y usted, pues, ahí lo arregla. Yo, por lo general, siempre le pongo los nombres de las escalas para saber de qué se trata. Entonces, acá le damos clic y yo escojo el primer formato porque me tira los títulos de las escalas. Entonces, por ejemplo, acá en el eje de la Y, ¿qué era esto? Esto es utilidad total, de comer pizzas, en términos de útiles. Esa es la unidad de medida que estoy utilizando. Entonces ahí, utilidad total en útiles. En el eje de las X, ¿verdad? Lo que estoy usando son porciones de pizza. Entonces, vamos a ponerle acá, porciones consumidas de pizza o solamente porciones de pizza, que la hemos simbolizado por Q sub Y, es la simbología que tiene. Muy bien. Y esto, pues, en la leyenda aquí no nos sirve, la podemos eliminar y dejamos la gráfica. Entonces acá podemos escribirle otro título, ¿verdad? Ahí el título está bien, pero si quiere podríamos ponerle modelo de utilidad total clásica, de lo que estamos analizando. Y ese sería, pues, mi gráfico de... perdón.
mi gráfico de utilidad total. Entonces acá solo un poquito lo hacemos acá. Entonces ahí usted, pues, ustedes son más expertos, le puede poner un sombreado y ahí los maquillajes, eso ya es cuestión suya. Lo importante es el gráfico. Entonces ahí ya tengo mi modelo de utilidad total clásica, pero ahí yo solo estoy calculando la utilidad total, nada más. Ahora, para completar el análisis, tengo que agregar la utilidad marginal o extra, ¿verdad? Entonces, para hacer la utilidad marginal o extra, yo tengo que calcular, recuerden, una fórmula, que es aquí la tengo, la voy a volver a copiar. Ahí la voy a pasar a la hoja 3, donde estamos trabajando, para recordarnos cuál es esa fórmula. Entonces, es esta fórmula que está acá. La utilidad marginal es el cambio en la utilidad total o variación en la utilidad total dividido entre el cambio en la cantidad consumida del bien. En este caso, la cantidad o el pedazo de pizza consumida, ¿verdad? El cambio en la pedazo de pizza consumida. Entonces, hago esta división, este cociente, y yo obtengo mi utilidad marginal. Entonces, para hacer ese cálculo de la utilidad marginal, como lo expliqué en la diapositiva, vamos a hacerlo aquí abajo. Entonces, ¿qué es lo que necesito? Voy a copiar de nuevo las cantidades de pizza consumidas. O sea, la primera columna, ¿no? La copio igual porque voy a ocupar esta información, es la misma. Le digo copy y la voy a poner aquí abajito. Ahí. Cantidades de pizza. Y en este lado voy a colocar la utilidad marginal del bien X. En el ejercicio acá, como la bauticé, le puse UM utilidad marginal. Entonces, ahí lo podemos escribir igual, ¿verdad? UM, que significa utilidad marginal. Recuerden que eso es utilidad adicional o utilidad extra o satisfacción extra que recibe el consumidor. Entonces, démosle el mismo formato acá para que me quede bien los datos. Entonces, ahora mi trabajo es aplicar esta fórmula. Voy a hablar la fórmula aquí por mientras, para recordarme qué tengo que hacer. Entonces, dice que es el cambio en la utilidad total dividido entre el cambio en las unidades producidas, consumidas. Entonces, fíjese bien, en el primer caso, él no consume nada de porciones de pizza, pues no recibe bienestar. Entonces, el trabajo comienza cuando ya él consume un pedazo de pizza, que le reporta 4 útiles, 4 de bienestar. Entonces, comenzamos aquí en 1 y vamos a abrir una fórmula. Entonces decimos, igual, abro paréntesis y digo, la utilidad posterior, ¿verdad? Es 4, le quito la utilidad anterior, 0. Cierro paréntesis y eso lo voy a dividir entre, y abro paréntesis, la porción de pizza consumida posterior menos la anterior, que en este caso pues no había nada. Y ahí yo estoy planteando variación en la utilidad total en el numerador y variación en el consumo de pizza en el denominador. Esta es la fórmula que yo voy a hacer. Entonces le doy Enter y mire, mi resultado es 4. Entonces le doy el mismo formato para que vaya uniforme y es 4. Entonces, él significa de que un pedazo de pizza que él consumió le reportó adicionalmente 4 unidades o 4 útiles adicionales. Que acá es la utilidad total, pero aquí es la utilidad marginal. Entonces, esta fórmula, usted no tiene necesidad de volverla a hacer, sino que solo la arrastra, la copia,
para sacar el resto de utilidades marginales. Y ahí están los resultados. Entonces nosotros podemos observar, ¿verdad?, que cuando él consume una porción de pizza adicional más, él obtiene 10 útiles, ¿verdad?, adicionales, o sea, 10 útiles adicionales de satisfacción. Luego, una unidad más, ¿verdad?, le da 6 útiles de satisfacción y así sucesivamente. Escuché que alguien... Sí, dígame. Rick, ¿usted Sí, puede dígame. volver a repetir eso que se me cortó el internet? Igualmente iba a pedir lo mismo porque no pude ver cómo aplicó la fórmula. Ah, ok, está bien, excelente. ¿No vieron cómo hice la fórmula? No, porque el internet me cortó y no miré, no tenía presentación en la pantalla. Excelente, entonces yo lo borro. Yo lo borro y lo hago de nuevo. No hay problema. Vamos a borrarlo y yo lo voy a hacer Gracias. de nuevo. Muy bien. Entonces, mire, para los que no lo habían visto. Entonces, siempre yo copio las unidades de pizza. Esto sí ya lo había visto, ¿verdad? Que las unidades de pizza, ¿verdad?, se copian de nuevo, porque es la misma cantidad que vamos a usar. Y aquí vamos a calcular la utilidad marginal. Entonces, ¿cómo calculo la utilidad marginal? Aplico esta fórmula, que es el cambio de la utilidad total dividido entre el cambio en cada porción de pizza consumida. Entonces, acá él no consume nada de pizza, por lo tanto, él no tiene nada de satisfacción. Cuando él consume una unidad de pizza, él obtiene 4 útiles, medida ficticia, de satisfacción. Entonces, ¿cómo calculo yo la utilidad marginal? Entonces, hago lo siguiente, que es lo que no... Me voy, porque en el primer caso, pues, no hay nada. Entonces, yo empiezo desde una porción de pizza, desde acá, desde uno, aquí. Entonces, yo escribo la fórmula igual, abro el paréntesis y digo, voy a calcular el cambio en la utilidad. Entonces usted dice, utilidad posterior, o sea, la última que tenga es 4, menos la utilidad anterior, utilidad total anterior. Cierra paréntesis. ¿Ok? Entonces, divide y abre paréntesis entre las porciones de pizza. Entonces sería porción de pizza posterior menos la porción de pizza anterior, que en este caso no había, era 0. Miren, entonces todo lo que va en el numerador es el cambio en la utilidad total. Y todo lo que va en el denominador es el cambio en la cantidad adicional consumida. En este caso de piezas o porciones de pizza. Así es como se hace la fórmula. Entonces usted le da Enter y mi resultado es 4. Una vez que yo ya hice el primero, lo demás usted solamente arrastra la fórmula, ¿verdad?, para sacar las demás utilidades marginales. Y entonces ahí ya tenemos todos los resultados. Y entonces eso significa, y era lo que estaba explicando, que cada unidad o cada porción de pizza que este señor se coma, el primero le reportó 4 útiles. Una porción adicional le reportó 10 útiles. La siguiente porción adicional, 6 útiles. La siguiente 4, la siguiente 2. La siguiente ya no le reporta nada. Y finalmente, la unidad adicional séptima le reporta más bien una utilidad negativa de menos 2. Entonces, así es como yo calcularía la utilidad marginal. ¿Se entendió ahorita cómo hice la fórmula? Sí, Lick, gracias. Muy bien. Entonces, eso es para calcular la utilidad marginal. Voy a mover esta fórmula porque me estorba aquí para hacer el gráfico. Entonces, ya teniendo el cálculo de la utilidad marginal, voy a hacer el gráfico de la misma manera que hice el de la utilidad total. ¿Cómo es? Simplemente rellene los datos. ¿Ah? Mire, recuerde que el primer dato es el eje que va en X y el segundo dato, utilidad marginal, va a ir en las ordenadas o en el eje Y, ¿verdad? Entonces, por eso en ese orden tiene que colocarlo.
Primero la que va en X y la segunda columna la que va en Y. Porque si no le va a salir otra cosa. Entonces usted con esto inserta la gráfica, se va a insertar, se va a la gráfica de puntos que se llama gráfica de dispersión y escoge la gráfica que ya tiene, ¿verdad? La gráfica ya trazada, que no solamente son los puntos. Y siempre es recomendable ponerle los ejes. Entonces acá pongámosle los ejes, ¿verdad? Y acá en el eje de la Y, yo sé que esto se llama utilidad marginal. Utilidad marginal. Y aquí en el eje de las X es el mismo título anterior que habíamos puesto, que era porciones de pizza. La tenemos simbolizada por Q sub Y. Puede ser Q sub X, Q sub Z, la letra no importa. En este caso se le llamó Q sub Y, ¿verdad? En la leyenda no tiene sentido tenerla, la podemos quitar, la leyenda se quita. Y de título, utilidad marginal, ¿verdad? Podríamos dejarlo así como está acá, ¿verdad? UM, utilidad marginal. No hay problema, el título está bien. Entonces, aquí lo que recomiendo es que esta gráfica la ponga más o menos en la misma dirección que en la gráfica anterior, que coincidan los ejes, es 0, eje de la Y, ¿verdad? Con el eje de las X para que nosotros miremos bien el movimiento de los puntos. Entonces, una gráfica bajo la otra. Voy a estirarla un poquito aquí más. Y ahí. Entonces, para que más o menos la gráfica quede una bajo la otra. Una vez que ya tenemos los gráficos, ahora identifiquemos los puntos claves que tiene esta teoría. El primer punto clave es que en la utilidad total aparece un punto que se llama punto de inflexión. Y ese punto de inflexión pega o es igual con el punto máximo de la utilidad marginal. Entonces es más fácil venirse acá a la utilidad marginal y veo aquí cuál es la utilidad adicional o marginal más alta que yo tengo, que este consumidor tiene, es 10. Entonces acá quiere decir que él, cuando come 2 pedazos de pizza, él obtiene la utilidad marginal más alta. Entonces, este punto, que es el que tenemos acá, ¿verdad? Representa la utilidad marginal más alta. Entonces acá yo bien eso puede coincidir, eso coincide de hecho con el punto de inflexión en la utilidad total. Entonces, en la utilidad total, 2 pedazos de pizza le reporta 14 útiles. Este punto que tenemos acá es el punto que se le llama punto de inflexión. Voy a dar un espacio, ay, perdón, disculpen. Aquí me quería mover. Acá, lo voy a poner al inicio. Aquí. Entonces, este punto, cuando él consume 2 porciones de pizza y él obtiene una utilidad total de 14, ese punto es punto de inflexión. Punto de inflexión. El punto de inflexión en la utilidad total, lo que me está diciendo es que antes de este punto, esta persona está muy satisfecha, pero después de este punto, la satisfacción va a ir disminuyendo. Si bien todavía tiene satisfacción, pero la satisfacción va en una tasa decreciente. Entonces, este punto de inflexión pega o es equivalente al punto máximo de la utilidad marginal. Entonces aquí le ponemos punto máximo de la utilidad marginal. QM. Así. Entonces, y podríamos señalar ese punto, ¿verdad? Con alguna línea ahí para indicar que es el mismo punto equivalente. Entonces ahí le podríamos insertar una línea. Entonces, insertémosle una línea aquí en formas. Agarra usted una línea por aquí. Y entonces trace. Pregunta.
A ver, díganme, solo voy a trazar esto y permítanme. Solo voy a hacer esto y ya le contesto. Entonces, trazo esta línea, ¿verdad? Y después puedo trazar otra. Esa es la del punto de inflexión. Y puedo trazar otra línea. Ilustración. Formas. Línea. Y entonces puedo trazar otra línea aquí. Más o menos que vaya en 2. Incluso la puedo cambiar, puedo ponerla así como rayadita para que salga diferente. Ya le contesto. Solo en esta línea, este punto es el punto de inflexión en la utilidad total. Significa que antes de haber consumido 2 pedazos de pizza, su nivel de satisfacción era alto, era creciente. Después de este punto de inflexión, su satisfacción va disminuyendo poco a poco, es decreciente. ¿Ah? Y acá, en la utilidad marginal, antes de 2 pedazos de pizza, la utilidad marginal es creciente y llega a un punto máximo. De ahí en adelante, la utilidad marginal o adicional va a caer. Va a caer, va a caer, va a caer. Entonces, este punto máximo de la utilidad marginal tiene que pegar o ser equivalente con el punto de inflexión de la utilidad total. Es el primer punto clave que hay que ver en este gráfico. Ahora sí le contesto su pregunta. Dígame, señorita. Ok, Lick. Es que me perdí en lo del punto de inflexión. O sea, ¿qué determina el punto de inflexión? Si se determina por el punto máximo, que es 2, y de ahí me dejo llevar por el punto de inflexión. ¿Es el mismo 2? Sí, o sea que usted si busca el punto de inflexión aquí, primero no lo va a ver claramente. Entonces, la clave es irse primero a la utilidad marginal y ver cuál es la utilidad marginal más alta. Entonces, la utilidad marginal más alta, que era 10, me dice que es cuando yo consumo 2 porciones de pizza. Entonces, esta utilidad marginal más alta es el mismo punto de inflexión en la utilidad total. Entonces, si ya usted ya lo encontró aquí, entonces entonces acá en 2 unidades, entonces 2,14, este va a ser el punto de inflexión. Es decir, que usted primero, para hallar el punto de inflexión, como bien dijo usted, primero ubíquese en la utilidad marginal más alta y ese le va a dar la idea dónde está el punto de inflexión. ¿Me expliqué? Ok, sí, entiendo, Lick, gracias. Muy bien, muy bien. Entonces, ese es el primer punto clave de la teoría clásica de la utilidad. ¿Ah? Ahora, ¿cuál es el otro punto clave que hay que identificar aquí? Es cuando el consumidor se satura, cuando el consumidor llega a satisfacerse totalmente, que ya no quiere más pizza, que ya llegó hasta la totalidad de comer pizza. Entonces él viene acá y él consume 3 y le da 20 de útiles, 4, 24, 5, 26 útiles, 6 pedazos de pizza todavía le da 26 útiles, 7 ya le baja la satisfacción total. Entonces, ¿en dónde me quedo? Me voy a quedar acá. No en 5, porque si bien es cierto, 5 y 6 da la misma, ¿verdad? El mismo valor de satisfacción, pero quiere decir que con una unidad más yo todavía aguanto. Mi estómago todavía aguanta y mi nivel de satisfacción es 26. Entonces, el punto de saturación, la máxima cantidad consumida de pizza que él aguanta es 6 unidades de pizza que le reporta 26 útiles. Entonces, este es el punto de saturación o punto máximo. Ahora, este punto máximo debe de pegar en el punto de la utilidad marginal en 6 pedazos de pizza. ¿Qué ocurre? Que en 6 pedazos de pizza la utilidad marginal se vuelve 0. Significa que en la utilidad total él llegó al tope, al máximo. Pero como la utilidad marginal lo que están midiendo es la utilidad adicional, él significa que con 6 unidades de pizza adicionalmente él ya no quiere más. Él llegó
a 0. Si él aumenta su consumo de pizza, ya él va a obtener desutilidad, como que es lo que vemos aquí, ¿verdad? Más adelante. Entonces, el 0 le está indicando que él topó en sus utilidades adicionales. Y acá el máximo es el punto de saturación. Entonces, ese punto de saturación, o sea, lo máximo que él aguantó fue 6 unidades o 6 porciones de pizza, que nosotros la podemos poder aquí también reflejar con una línea. Entonces, puedo insertarle ahí una línea, ¿verdad? Para demostrar el punto. Entonces, vamos acá y más o menos aquí en 6 unidades, ¿verdad? Y bueno, le podríamos poner unos puntitos de colores ahí para diferenciarlo. Ahí. Y eso mismo también yo lo voy a hacer aquí en la utilidad marginal. Voy a insertar una línea que me indique que ahí en 0, cuando la utilidad marginal es 0, ¿verdad? Acá 0, se lo puede llevar hasta acá, aquí más o menos, a donde llegue el diagrama, ¿verdad? Para que coincida, podemos darle puntitos. Y entonces, en ese punto, mire, ahí él encontró la saturación y su utilidad adicional es 0. Ya cada pizza adicional no le va a dar ningún tipo de satisfacción porque ya está completamente satisfecho. Entonces acá podemos agregar que en 6 unidades de pizza él alcanzó el punto de saturación. Pero vamos a poner punto de saturación. El punto máximo. Y ese punto de saturación coincide con la utilidad marginal, vamos a poner mayúscula, utilidad marginal, igual a 0, porque él ya está totalmente satisfecho. Una utilidad adicional ya no la va a tener, porque él ya está completamente satisfecho, habiéndose comido 6 piezas de pizza. ¿Qué es lo que ocurre para completar acá? Que cuando él insiste en consumir pizzas, entonces él come 7 piezas, entonces la utilidad total cae. Aquí cae. Entonces aquí podríamos poner que en 7 unidades de pizza, la utilidad total, UT, cae, vamos a poner, cae, o disminuye, ¿verdad? Disminuye. Si la utilidad total disminuye, ¿qué pasa con la utilidad marginal? La utilidad marginal es negativa. Entonces, ¿y esto qué significa? Esto significa insatisfacción o desutilidad. Entonces podríamos ponerle el concepto económico de desutilidad, o si usted quiere ponerle insatisfacción también, ¿verdad? Porque ya él negativa quiere decir de que él ya no quiere ni ver la pizza porque le está causando dolor de estómago o le da ganas de vomitar, le da asco con solo ver una pizza más. Entonces él alcanzó la desutilidad. Entonces con esto, esos son los puntos claves. Para completar el análisis, ¿verdad? Toda esta teoría nos lleva a una ley que se llama ley de rendimientos decrecientes. Entonces, la ley de rendimientos decrecientes dice que ocurre cuando la utilidad marginal o la utilidad adicional cae, disminuye. Siempre que la utilidad o satisfacción adicional está cayendo, ahí es donde empieza a operar la ley de rendimientos decrecientes. Entonces, ¿dónde vamos a verlo? Aquí en el gráfico de la utilidad marginal. Aquí él maximizó la utilidad, ¿verdad? En dos porciones, pero de aquí en adelante toda esta utilidad marginal ha ido cayendo, cayendo, cayendo hasta hacerse 0. Entonces toda esta es la zona de la ley de rendimientos marginales decrecientes. Podríamos agregarle ahí una línea
para mostrarlo, ¿verdad? Entonces, una línea más, con una flechita, entonces, que comienza desde aquí y llega hasta acá. Entonces, dejémosla en color negro. Y entonces ahí, hasta el título, cambiémoselo acá. Podríamos poner utilidad marginal. Utilidad marginal y ley de rendimientos decrecientes. Eso es lo que estamos mostrando ahí. Decrecientes. Miren. Entonces, ahí nos quedaría, lo voy a hacer un poco más. Entonces, ahí nosotros estaríamos mostrando eso. Esa ley de rendimientos marginales decrecientes, ¿dónde empieza a operar? Creo que aquí en el ejercicio anterior, ahí lo puse, ¿verdad? Mire, la ley de rendimientos marginales decrecientes opera entre 2 a 6 porciones de pizza. Lo voy a copiar acá para no volverlo a escribir, ¿verdad? Que usted acá puede ponerlo como conclusión, ¿verdad? Que la ley de rendimientos marginales decrecientes opera o empieza a funcionar desde que él consume 2 pizzas hasta 6. Porque toda esta parte, toda esta franja, todo este rango es una caída de la utilidad o satisfacción. Ahora, una pregunta que les quiero hacer. Si yo les dijera, ¿cuánto fue la utilidad o satisfacción total que obtuvo este consumidor al consumir las 7 pedazos de pizza? ¿Cuánto fue el total que él recibió? ¿Cuál fue en total? ¿Dónde lo haría? ¿Cómo lo sacaría? ¿Cuál es el total de satisfacción que él recibió al haberse comido 7 pedazos de pizza? Sería 24. ¿Sería? 24. 24. ¿Dónde lo está viendo? Acá. Acá. Sí, de la utilidad total. Pero, ¿qué es lo que ocurre aquí? Aquí ocurre que cuando él consumió solo 7, ¿verdad? Su bienestar o satisfacción bajó a 24. Pero yo le decía, la pregunta es, ¿cuál es la satisfacción total de haber consumido todas las porciones de pizza? Porque una porción te dio 138. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que Sumar sumar. ¿Qué es lo que va a sumar? toda la utilidad. La utilidad total, que está medida en útiles. Útiles. Exactamente. Entonces, si yo sumo todas los útiles que él recibió, porque mire, él recibió una satisfacción de 4 útiles con una pizza. Recibió con 2, recibió 14, con 3, 20, con 7 recibió 24, pero yo le digo cuánto fue el total, la satisfacción total de haberse consumido el total de 7 pizzas. Entonces, tiene que sumar. Entonces, ahí solamente sume, ¿verdad? Dale una suma ahí a esto. Entonces, para saber cuánto fue el total útiles que él recibió. Él recibió 138 útiles en total de satisfacción, ¿verdad? Eso fue lo total, 24 no, porque 24 era solamente cuando él había consumido únicamente 7, pero yo le digo el total de satisfacción de todas. Entonces se suma. Entonces ahí es 138. Les hice esa pregunta porque ahí en la guía pueda que venga una preguntita parecido a esto. Entonces, para que usted se ubique y más o menos no se pierda al contestar la pregunta. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, alguna consulta.
Yoli, Diga. no me quedó muy claro cómo se calculaba la utilidad total. De ahí lo demás lo entendí claramente, solo que esa dudita no sé cómo se calculó la utilidad total. Esta última que acabo de hacer. No, el principio me refiero a todo para determinar cada utilidad de cada beneficio. La utilidad total siempre se le va a dar a usted. Esta información, la información de la utilidad total, simplemente la copié, el problema ya lo trae, ya le dice cuántos son los útiles. Este dato siempre tendrían que dárselo porque es un dato ficticio. Entonces, sí, porque estaba viendo el ejercicio que tenemos y hay uno que no están en blanco, entonces por eso pregunto para saber cómo hacerlo. Correcto, pero ahí usted tiene que jugárselas para saber cómo, por incógnitas. Sí, ya le entendí. Por ejemplo, sí, es este problema. Sí. Sí, entonces usted ahí con incógnitas vaya llenando los espacios. Entonces Correcto. aquí yo le doy una clave. Mire que cuando, por ejemplo, me voy a ir al ejemplo que tengo acá, que con esa clave usted se va a ubicar bien. Mire aquí en el ejemplo que hicimos aquí. Él, con un pedazo de pizza, él tuvo un beneficio total de 4 útiles. Entonces, con un pedazo de pizza, eso es lo mismo en la utilidad marginal. 4. ¿Verdad? Le reporta lo mismo. Porque entonces, un pedazo de pizza es 1 de utilidad total, pero al mismo tiempo es la utilidad marginal. Entonces, ahí ya le doy la clave. Porque usted ya con eso, la tareita, mire aquí, él con 0, ¿verdad? No tiene nada acá de utilidad total, de utilidad marginal. Pero mire que la satisfacción marginal es de 9, con 1 unidad. Entonces, y aquí está la incógnita. Entonces, por ahí usted ya puede arrancar, ya puede empezar a jugar. ¿Me entendió la idea? Sí, gracias, Lick. Por dejar la duda que tenía. Exacto, sí, entonces así, y así de esa manera usted va llenando el cuadro. Así es, sí. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta? De lo que hemos visto. ¿Quedó claro el gráfico? Lick, yo tengo una pregunta. A ver, dígame. ¿Para el examen lo vamos a trabajar en Excel también o va a ser a mano? Las tareas, por lo general, a veces en los exámenes yo lo que acostumbro es a darle ya gráficas hechas y entonces que usted las analice, ¿verdad? En exámenes. En tareas usted las hace libre. Yo ahí les dejé abierto, la pueda dejar en Excel y lo puede hacer en Excel y pegarlo en Word si quiere, o lo puede hacer en una diapositiva, o usted lo hace bien hecho en un papel y lo dibuja y lo copia, le da un copy y lo hace en fotografía. Yo lo dejé en libertad. Ahí en las opciones les permito cualquier archivo que usted me suba, ¿verdad? Entonces, sí, porque yo sé de que algunos lo manejan de una manera, otros de otra, pero siempre usted tiene que mostrarlo, ¿verdad? Demostrarlo de acuerdo al problema que se le pida. Entonces yo lo dejo abierto, ¿verdad? Para mí personalmente, el que lo haga en Excel es mejor, ¿verdad? Pero si usted quiere hacerlo de otra manera, manual, y pegarlo como foto, o si usted lo hace en Excel y me lo pega en Word, no hay ningún problema. Ahora, una cosa sí, que la tarea, que es para el viernes, el grupo solamente me va a subir una tarea por grupo, con la portada y el nombre y número de cuenta de los participantes. Una nada más, uno de los integrantes que la suba, el coordinador o ustedes eligen quién, y me sube la tarea y que vaya a la portada con todos, porque entonces yo califico por grupo. Si usted trabaja solo, pues ni modo, usted súbala. Pero si es por grupo, no todos tienen que estarme subiendo la tarea. Solamente me la va a subir una sola persona. No sé si me expliqué. Sí, Lick. Sí, Lick. Otra consulta.
No sé si podría hacer este documento con el que ahorita. No le escuché bien. Dígame. No sé si podría subir el documento este que nos explicó ahorita para tener un guiamiento de cómo hacerlo, pues como ahí está especificado paso a paso todo, no sé si lo puede subir al campo para que nosotros lo tengamos. Yo ya lo subí al campus. Este ejercicio ya está en el campus. Lo que no está en el campus es pero es lo mismo. O sea, mire, si el mismo que hice yo acá, este mismo ejercicio, lo que pasa es que ya está hecho. Y entonces Correcto. aquí después yo lo hice de nuevo, aquí ya está hecho. Entonces, para que usted no, porque para mí era lo más fácil ya hecho de explicarles aquí. No, entonces yo lo que hice fue volverlo a hacer. Pero si usted se fija, esto mismo que está aquí, es esto mismo que está acá. Usted está exactamente igual. Está exactamente igual. Nada más que aquí en clase, ¿verdad? Yo lo explico paso por paso, pero ya en la se cayó momentáneamente, vieron que se cayó un poquito, ¿verdad? El internet, pero ya habíamos terminado. ¿Me están escuchando? Sí, Sí, Le escuchamos. Sí, pero ya habíamos terminado. Momentáneamente internet se me cayó, pero bueno, ya habíamos terminado. Entonces aquí voy a parar la grabación, ¿no? Para si usted después quiere ver la grabación.